este video vamos a ver lo que es el cálculo integral, algunos conceptos y las propiedades de la integral indefinida. El cálculo integral, así como el cálculo diferencial, pertenecen a una parte muy importante de las matemáticas, llamado cálculo infinitesimal o simplemente cálculo. En lo que respecta al cálculo diferencial, la derivada es su principal objeto de estudio, y como ya sabemos, la interpretación gráfica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Con respecto a la integral, ¿cuál sería la interpretación gráfica? Antes de responder esa pregunta, si nosotros queremos conocer el área debajo de la siguiente función, la cual, si la graficamos, obtenemos una recta, ¿cómo podríamos determinar el área desde x igual a 0 hasta x igual a 2? Una opción sería dividir el área en figuras geométricas conocidas, un rectángulo y un triángulo, y sumar sus áreas y obtener el área total. Pero, ¿qué pasa si ahora tenemos la siguiente función? ¿Cómo podríamos calcular el área debajo de la curva desde 0 hasta 3? Ya no podríamos dividir el área en figuras geométricas regulares, como en el ejemplo anterior. Entonces, una opción sería dibujar rectángulos a lo largo del área que queremos calcular. Pero de esta manera, las esquinas de los rectángulos sobresalen y tendríamos un error considerable. Lo que podríamos hacer es reducir el ancho de los rectángulos y podríamos reducir el error. Sin embargo, aún tendríamos un pequeño error. Para evitar realizar el procedimiento anterior, podemos obtener la integral de dicha función. Cuando nosotros obtenemos la integral de la función f de x, definida de un punto A a un punto B, en este caso A igual con 0 y B igual con 3, obtendremos como resultado el área debajo de esa curva, desde 0 hasta 3, la parte sombreada de la imagen. Entonces, la interpretación gráfica de la integral es el área debajo de una curva. La integral se divide en dos tipos, la integral definida y la integral indefinida. Si se observan las expresiones, hay una diferencia en el símbolo de la integral. Cuando está definida, se observan los límites inferior y superior, a y b, los cuales pueden ser cualquier valor constante. Las partes de una integral consisten en el símbolo de integración, una especie de S alargada, el integrando, que es la función sobre la cual se realiza la integración, f de x en este caso, representa cualquier función continua. Diferencial de la variable de integración, para este caso x, la primitiva, la cual es el resultado del proceso de integración, y la constante de integración, que siempre debe acompañar al resultado. Por ahora nos enfocaremos en la integral indefinida, la cual es la operación inversa a la derivada, y nos podemos referir a este resultado también como función primitiva o antiderivada. Por ejemplo, la operación inversa de la suma o adición es la resta o sustracción. La operación inversa de la multiplicación es la división. La operación inversa de la potencia es la raíz. Entonces, la operación inversa de la derivada es la integral. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x cuadrada más 5x más 2, si la derivamos, obtenemos 6x más 5. Es decir, f' de x es igual a 6x más 5. Ahora, si integramos f' de x, obtenemos 3x cuadrada más 5x más 2. Es decir, regresamos a la función original f de x.
Por esta razón, se dice que la integral es la operación inversa de la derivada. Si ahora tenemos las siguientes funciones, f1 de x, f2 de x, f3 de x, f4, f5, ¿cuál sería, por ejemplo, la derivada de f1 de x? La derivada de f1 de x o f'1 de x es igual a 6x más 5. ¿Y cuál sería la derivada de f2 de x? La derivada seguiría siendo 6x más 5, ya que solo varían en la constante del final. Lo mismo pasaría con f3 de x, f4 de x y f5 de x. La derivada de todas estas funciones es 6x más 5. Si ahora obtenemos la primitiva o integral de f' de x, ¿qué obtenemos? Ya que la integral es la antiderivada, si integramos 6x más 5, obtendremos f de x, es decir, la función original 3x cuadrada más 5x más 2. Ahora, ¿qué pasaría con la derivada de f2 de x? Vamos a regresar a la función original. Sin embargo, en estos casos conocemos a las funciones f1, f2, f3, f4 y f5. Y si aplicamos la antiderivada a sus respectivas derivadas, vamos a conocer el valor de la constante que se perdió debido al proceso de integración. Pero ¿qué pasa si solo conociéramos a f' de x? Entonces lo que debemos hacer es agregar más c, a la cual llamaremos constante de integración y puede tomar cualquier valor constante. La integral indefinida consta de dos propiedades. La propiedad número 1 nos dice que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales de dichas funciones. Por ejemplo, si tenemos la integral de 3yz más seno de x cuadrada menos 2x cúbica diferencial de y aplicamos la propiedad número 1, obtenemos la integral de 3yz diferencial de y más la integral del seno de x cuadrada diferencial de y menos 2x cúbica diferencial de y. La propiedad número 2 nos dice que la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de dicha función. Del ejemplo anterior, tenemos la propiedad número 1 y al aplicar la propiedad número 2 obtenemos 3z por la integral de y diferencial de y más seno de x cuadrada por la integral de la diferencial de y más 2x por la integral de y cúbica diferencial de y. Estas son las dos propiedades de la integral indefinida. Para la propiedad número 1 se puede decir que si hay una suma o resta de funciones, se pueden separar en integrales individuales. Y para la propiedad número 2 se puede decir que es posible sacar las constantes de la integral. En este caso, 3z, seno de x cuadrada y 2x son constantes, ya que estamos integrando con respecto a y. ¿Cómo nos damos cuenta? Debido a la diferencial de la variable de integración, en este caso, y. Para este video sería todo. Hasta la próxima.